Ahora vamos a empezar con las fibras parasimpáticas. En primer lugar tenemos las fibras parasimpáticas que acompañan al nervio facial. El nervio facial lo vemos aquí en color amarillo y en color verde el nervio intermedio o de Ruysberg. Nervio intermedio de Ruysberg, que son todas aquellas fibras que no son motoras voluntarias, que esas serían las del propio nervio facial. Luego, en primer lugar, pasa por el orificio auditivo interno. Luego, nos da el nervio petroso mayor antes de salir a su trayecto exocraneal. Dentro de la porción petrosa nos da el nervio petroso mayor, que aparece por el hiato del nervio petroso mayor, pasa por encima del foramen lacerum y entra por el conducto pterigoideo ovidiano, llamándose nervio ovidiano o del conducto pterigoideo. Y llega a la fosa. Sí. Ahora llega a la fosa pterigopalatina y en ella al ganglio pterigopalatino, que es un ganglio parasimpático. Espérate. Foca, tío. En este ganglio parasimpático encontramos las fibras posganglionares parasimpáticas. En primer lugar, nos da estas fibras que acompañan al nervio ¿cuál era? Cigomático, y recogen sensibilidad del hombro. Llegan a la glándula lagrimal por medio del nervio cigomático, que es este de aquí, y producen lagrimeo. Y tenemos otro paquete de fibras que por el agujero esfenopalatino llegan a la fosa nasal y produce la secreción de moco. Vale. El otro nervio que tenemos es la cuerda del tímpano, que es este se veía, se ve por aquí. Espérate. Interior del oído, sale por la fisura de Glaser y acompaña, sale por aquí y acompaña al nervio facial, lingual, al nervio lingual. Este llega al ganglio submandibular, que es otro ganglio parasimpático, que enviará fibras parasimpáticas a la glándula parótide. A la glándula parótida para producir la secreción de saliva. Y tenemos que hablar ahora del componente sensitivo, que sería el ganglio geniculado. Viene ahora. El ganglio geniculado sería aquí en el interior de la porción petrosa. Es un ganglio sensitivo y nos va a dar el componente supratimpánico con sensibilidad gustativa, que va hacia el paladar, acompañando al nervio palatino mayor, que es este de aquí. Este nervio, acompañando al nervio palatino mayor, llega al conducto palatino mayor y de ahí a la fosa pterigopalatina. Una vez en la fosa pterigopalatina, sigue el mismo recorrido que el parasimpático, pero en sentido contrario, es decir, pasa por el conducto pterigoideo ovidiano, acompaña al nervio petroso mayor
pasando por el hiato del nervio petroso mayor al interior de la porción petrosa para hacer sinasis en el ganglio geniculado. Y por otro lado tenemos el componente infratimpánico que acompaña al nervio lingual, que es este que veíamos aquí. Son fibras que no serían las amarillas, no están coloreadas, que acompañan al nervio lingual, luego a la cuerda del tímpano, para entrar por la fisura de Glaser al interior del peñasco y hacer sinasis en el ganglio geniculado. Aquí se ve cómo entra al interior de la porción petrosa por la fisura de Glaser. Vería el glosofaringio. Ahora pasamos al nervio glosofaringio, que es el noveno par craneal y que pasa por el compartimento petroso del agujero rasgado anterior. Lo vemos aquí. Y antes, en una visión endocraneal, lo vemos aquí. Este noveno par craneal nos va a dar fibras parasimpáticas, que en primer lugar tenemos el nervio timpánico o de Jacobson, que se desprende nada más salir. El nervio glosofaringio, de manera que se mete por el conductillo timpánico o de Jacobson. ¿Esto? Sí, y el conductillo es aquí. Sí, es. ¿Por eso se ve así? Ese. Vale. El conductillo timpánico de Jacobson, vale, que se sitúa entre el agujero rasgado posterior y el conducto carotidio, que son Agujero rasgado posterior y el conducto carotidio. Luego tenemos el nervio petroso menor, que pasa por el hiato del nervio petroso menor y de ahí por el agujero rasgado anterior o foramen lacero hacia el ganglio óptico. Claro, está... Sale por aquí hasta el ganglio óptico. Márcalo otra vez. Hiato desde la porción petrosa al hiato por el hiato del nervio petroso menor, acompañando al nervio petroso menor hasta el ganglio óptico, que es ese de ahí. Estas serían fibras parasimpáticas, que se ven en color verde. Ganglio óptico, que sus fibras parasimpáticas llegan a la parótida, produciendo la secreción de saliva, como ya hemos dicho. Y ahora tenemos que hablar de la parte sensible, que sería el ramo carotidio, que recoge la sensibilidad del seno carotidio, donde la carótida común se divide en interna y externa. Sería aquí, a esta altura se divide la carótida y esta fibra de aquí, más oscura, sería este nervio. Quita el boli para que se vea bien. Ese de ahí. El ramo carotidio. Sí. Por otro lado tenemos el ganglio superior o intracraneal del nervio glosofaringio. Que ese no se ve. Que ese no se ve porque es intracraneal, estaría dentro del cráneo. Y el extracraneal, que es este de aquí, que es el ganglio inferior del nervio glosofaringio. Y ese, Que recoge la sensibilidad. el intracraneal o superior recoge sensibilidad táctil de la oreja, y el extracraneal o inferior el resto de sensibilidades, es decir, la sensibilidad gustativa, la sensibilidad nausígena y la sensibilidad del seno carotidio, que serían la presión sanguínea, presoceptiva, y los niveles carbónicos de la sangre, quimioceptiva. Y hemos terminado con el glosofaringio. Ahora pasamos al nervio vago neumogástrico, décimo par craneal. Sí, este de aquí. De él tenemos que hablar del nervio laringio superior, el ramo interno, que es sensible, que atraviesa la membrana tiroidoidea. Aquí tenemos. Eso, sí. Por aquí atraviesa la membrana tiroidoidea y aparece por aquí.
¿vale? Luego el ganglio superior o yugular, que sería el nervio superior, ganglio superior o yugular del nervio vago, se ve un poco, es intracraneal y no se ve completamente. Y el inferior, nodoso o plexiforme. ¿Qué es este de aquí? Sí. ¿Qué es extracraneal? Del intracraneal decir que pasa por encima del compartimento yugular del agujero rasgado posterior y recoge sensibilidad táctil de la oreja. Y el extracraneal o inferior recoge sensibilidad gustativa, tusígena, es decir, la tos, y presoceptiva y quimioceptiva. Ahora pasamos, en último lugar, al sistema nervioso autónomo, la porción simpática. Tenemos el ganglio cervical superior. ¿Sí, este? Sí. Con el nervio carotidio interno. Este. Que va a hacer un pleso. Este de aquí, que se desprende del ganglio superior, es simpático y se dirige a la carótida interna formando un pleso alrededor de ella, que es el nervio carotidio interno y el pleso carotidio. Luego tenemos el ganglio cervical medio, próximo a la arteria tiroidea inferior. Próximo a la arteria tiroidea inferior, este de aquí, por lo que es fácil de localizarlo. Y el último ganglio es el ganglio cervicotorácico o estrellado, que se forma por la unión del ganglio cervical inferior y del primer ganglio torácico. Y decir que entre ellos se establecen ramos interganglionares que unen los ganglios entre sí. Ahora te está. ¿Ya está?